Perdón, profesor, ¿está hablando? Es que no se escucha. No, doctora, No, no se escucha. es que tiene su micrófono desactivado. Ay, qué horror. Ahora sí me oye. Sí, ya. Sí, ya lo escuchamos. No, aquí hubiéramos estado hasta mañana esperando que me oyeran. No me daba cuenta. Pero bueno, lo que les preguntaba era que si están viendo la pantalla, la presentación o no. Sí, ya. Ok, Sí. ok. Bueno, entonces vamos a empezar que... Ok. Y no, estoy... ok. Bueno, ahí la ven ya. ¿Ven bien la primera diapositiva? Sí, profesora. Sí, profesora. Bueno, como ya les había comentado en clases anteriores, vamos a empezar ya con cada uno de los procesos del dogma, es decir, de cómo se almacena la información, cómo se transmite y de una célula a otra y después cómo se traduce esa información. Entonces, lo primero que vamos a ver dentro de todo esto es cómo se replica o se duplican las moléculas de DNA. En, en la unidad anterior vimos cómo ocurre el proceso a nivel de la división celular, ¿ok? Pero vamos a ver ahora la maquinaria molecular que permite esa síntesis de las cadenas de DNA. Si ustedes recuerdan esta síntesis, ¿cómo es la replicación? ¿Qué característica tiene la replicación? ¿Era Semiconservativa. Es semiconservativa. semiconservativa? ¿Por qué? Porque, Ay, perdón. ajá, dime. Porque deja una cadena vieja y empieza a crear la nueva, ¿no? Ok, porque en las cadenas hijas se mantiene una cadena vieja y la cadena nueva que se copió. Ok, ahora vamos a ver que este proceso es un proceso complejo y que que es de multipasos y va a requerir toda una maquinaria que se le llama maquinaria de replicación. Ok, donde no solo va a estar la DNA polimerasa, sino van a participar otras proteínas y enzimas. Ahora, la replicación de los cromosomas grandes lineales, por supuesto que va a ser más compleja que la replicación de los cromosomas circulares. Estos cromosomas lineales, para que se puedan duplicar, pues requieren de que haya, ustedes recuerdan cuántos orígenes de replicación tienen los cromosomas eucariotes. Muchos. Exacto. Más de uno. Tiene más de uno. Entonces, esos cromosomas lineales requieren que cada uno de esos orígenes de replicación actúen de manera coordinada. ¿Por qué? Porque todos se van a tener que encontrar para que toda la molécula se pueda duplicar a la vez. Es decir, no y durante la fase S del ciclo celular, como vimos. Para que eso ocurra, tiene que estar de manera coordinada esos orígenes de replicación. El origen de replicación, recuerden que era donde se abría la doble cadena y se va a unir esta maquinaria y va a comenzar a replicarse, tanto las dos cadenas, ¿ok? Ahora, otro de los problemas que vimos era la replicación en los extremos. Si recuerdan, ¿verdad? En los telómeros, cuando hablamos en la unidad anterior, vimos que, o yo les comenté, de que es la replicación de los extremos es un poco diferente a la replicación de la parte interna del cromosoma. ¿Por qué? Porque
esta parte, bueno, requiere de una enzima especializada que es la telomerasa. Por lo tanto, vamos a comenzar. Nosotros habíamos dicho que la DNA polimerasa es la enzima que va a catalizar la adición de los nucleótidos, ¿ok? Ahora, también les he dicho en repetidas ocasiones, y deben tener esto bien en cuenta, ¿en qué dirección va la síntesis de DNA? Bueno, ¿De 5' a 3'? de 5' a 3'. Y recuerden que también les dije que la DNA polimerasa requiere de un extremo. Ese extremo, ¿qué grupo le va a dar a la DNA polimerasa para que pueda meter el siguiente nucleótido? ¿Qué grupo de cómo se forma el enlace? Estas son cosas que ya incluso yo les he preguntado en el examen. Entonces, pues deberían ¿El saberlo. grupo fosfato? Dime, perdón, no ¿Grupo te oí. fosfato? ¿Entre quién y quién se forma el enlace fosfodiéster? Entre las bases nitrogenadas. No, no es entre las bases nitrogenadas. Entre las bases nitrogenadas se forman los puentes de hidrógeno. El enlace covalente, que es el que da lugar a la cadena, al esqueleto fosfodiéster, ¿cómo se forma? ¿Entre qué grupo y qué grupo? Chicos, eso lo vimos hace poco. Es más, lo pregunté. ¿Entre quién? Entre el grupo fosfato y el grupo H de la siguiente base, pero no recuerdo ahorita exactamente cómo se le dice al grupo. Bueno, entonces yo no entiendo cómo salieron también en este último examen. No me hagan sospechar. ¿Quién me puede decir entre quién y quién se forma el enlace fosfodiéster? Entre el 3' OH y el 5' fosfato. ¿Sí o no? Sí, profesor. Entonces la polimerasa requiere un 3' OH. Fíjense, yo les voy a decir algo y quiero que lo tengan bien consciente. Si ustedes me salen bien a mí en el examen y después son incapaces de responderme nada, me van a dar que pensar cosas que yo no quiero pensar. Y les puedo repetir exámenes, les puedo repetir preguntas, ¿eh? Yo estoy en todos mis derechos. Entonces, o realmente se ponen a estudiar y me demuestran que salieron mejor porque están estudiando, o yo veré qué hago. Porque estas son cosas que que yo incluso pregunté cómo se formaba el enlace y todo eso en otro examen. No sé si en este que pasó, en el anterior, pero se los he preguntado. Pero bueno, entonces, ¿cuáles son los sustratos de la DNA polimerasa? La DNA polimerasa requiere de un DNTP, que tiene que ser un DGTP, un deoxi, por eso se le pone la D, un deoxi-GTP, un deoxi-ATP, un dideoxi-CTP y un dideoxi-TTP, ¿ok? Que son las 4 nucleótidos que pueden unirse o pueden entrar a la reacción. Aquí tenemos, ¿ok? Cómo es la estructura de estos nucleótidos. Está la base nitrogenada, el azúcar, la ribosa y 3 grupos fosfato. Por eso es dideoxi GTP, dideoxi ATP por trifosfato. ¿Ok? Ahora, estos fosfatos generalmente tienen alfa, beta o gamma, dependiendo. El que está más cerca de la ribosa es el alfa, el intermedio es el beta y el más externo es el gamma. ¿Ok? Este es uno de los sustratos. Ahora, ¿cuál es el otro sustrato que requiere la enzima? Pues la enzima requiere un sustrato que es lo que estamos viendo acá.
Este que está aquí abajo, ¿qué cadena de DNA es? Ahí lo dice. Cadena molde. Cuando hablamos de cadena molde, es la cadena vieja, ¿ok? Acuérdense que es, por eso les decía, semiconservativa, se conserva una vieja. Y esa cadena vieja es la que le sirve de molde a la enzima para copiar la cadena complementaria, por eso se le dice molde. Ahora, yo les decía, la enzima, ella no puede sintetizar de nuevo, es decir, la enzima no puede llegar aquí y empezar a pegar, La enzima requiere de un primer o un cebador que le dé este grupo 3' OH, para que este 3' OH después se una ¿a quién? Al fosfato de el 5', que es este que está acá. ¿Sí se entiende? Entonces, la DNA polimerasa requiere de que haya un primer pegado complementario a la cadena molde. Todo esto es el otro sustrato. Es decir, la DNA polimerasa es incapaz de llegar y empezar a pegar nucleótidos desde el primero sin tener dónde asentarse. Ella necesita que esté esta estructura, es decir, la cadena molde y el primer pegado que le va a dar el 3' OH. Y a partir de ahí va a comenzar a unir los nucleótidos. Ahora, si ustedes ven, la verde es la nueva que se va a sintetizar, ¿verdad? ¿En qué dirección va la de arriba? 5', 3'. 5', 3'. Por lo tanto, la molde, ¿en qué dirección va? 3', 5'. Exactamente. Esto es importante para lo que vamos a seguir viendo más adelante. ¿Sí se entiende? Entonces, estos dos son los sustratos. Los DNTPs, que pueden ser DGTP, DATP, DCTP y DTTP, y la cadena molde, que es la que le va a servir de templado para que la copie, y un primer que le dé, un cebador, que le dé el 3' OH. Ok, ahora, aquí, para que lo vuelvan a ver, este cebador, como yo les decía, es el que tiene que tener un 3' OH para que la enzima pueda seguir adicionando nucleótidos y copiando la cadena de abajo, ¿ok? Va copiándola en esta dirección. Ahora, solamente este pedazo, bueno, podemos decir que es el sustrato. Si esto no está formado, la enzima no va a poder polimerizar. ¿Queda bien claro por qué este sustrato es importante? Sí, profesora. Bueno, entonces, de manera general, la síntesis comienza. Aquí tenemos la cadena molde, aquí abajo, ¿ok? Y aquí tenemos el primer o cebador, que va a dar este pedazo de doble cadena que le va a proporcionar a la enzima el grupo 3' OH. Viene el nucleótido complementario a la cadena molde y va a ocurrir la catálisis. Aquí tenemos el DNTP. Ok, esta base nitrogenada se aparea con su complementaria, ocurre el ataque nucleofílico sobre el fosfato alfa. Si recuerdan que este era el alfa, el beta y el gamma. Y se va a liberar un pirofosfato formado por el fosfato beta y el fosfato gamma. Ok, ahora podríamos decir de que un nucleótido representado por XTP se une a una cadena que tiene un N número de nucleótidos y va a dar como resultado esa cadena más un nucleótido que fue que se adicionó
y el pirofosfato. Ahora, el delta G de esta reacción, de esta de aquí arriba, es un delta G negativo, sin embargo es pequeño, es menos 3.5 kilocalorías por mol. ¿Qué cosa es lo que hace que esta reacción sea termodinámicamente más estable? Pues va a ser la subsecuente hidrólisis de este pirofosfato. Es decir, se va a hidrolizar el pirofosfato, va a dar 2 fosfatos inorgánicos y esta parte ya al final va a dar una delta G más negativa de menos 7 kilocalorías por mol, que corresponde a una constante de equilibrio de 10 a la 5, lo que hace que esta reacción sea termodinámicamente estable e irreversible. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya bajó a menos 7. Recuérdense que mientras más negativo es el delta G, más irreversible y más estable son las reacciones. Por lo tanto, podemos decir de que la síntesis del DNA está acoplada a la hidrólisis del pirofosfato, que es lo que la va a hacer irreversible. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Alguna duda? Bueno, hasta que no me respondan no voy a seguir. Si nos da tiempo terminamos y No, si no, no. profesora. Bueno, vamos a comenzar a ver un poquito cómo ocurren estas reacciones con la enzima y qué características tiene la enzima. Fíjense, algo interesante es que la DNA polimerasa utiliza esto que estamos viendo aquí, es el sitio activo de la enzima. Recuérdense que en bioquímica ustedes vieron qué cosa era el sitio activo de una enzima. Es donde van a ocurrir todas las reacciones, el estado transitorio, si hay algún intermediario para dar lugar después al producto. ¿Ok? Ahora, esta enzima tiene la particularidad que la misma enzima cataliza la unión de cada uno de estos DNTP. Es decir, no hay una enzima para el DATP, no hay otra enzima para el DSTP. Es decir, la misma enzima va a catalizar la unión de los 4 nucleótidos. Ahora, ¿y esto cómo es posible? Generalmente en bioquímica también ustedes vieron la especificidad que tiene la enzima por sus sustratos. Sin embargo, la DNA polimerasa es específica más que a cada uno de los DNTP, es específica la geometría del par de bases. Es decir, AT, la unión de la adenina con la timina en la doble cadena de DNA y la unión de la guanina con citosina tienen una geometría muy parecida, entonces muy similar. Entonces la enzima realmente es específica a esta geometría. ¿Y por qué ocurre esto? Si ustedes ven aquí abajo, llega, miren, aquí tenemos la cadena molde, ¿ok? Y por aquí viene el primer pegado a la cadena molde, ok, nada más que estamos viendo un núcleo, un pedacito del primer, ¿ok? El primer es el que viene aquí abajo. Por lo tanto, el primer, si ustedes ven el cebador, va a dar el 3'OH, que es este que está aquí. Y llega el nucleótido, el DNTP, que va a ser complementario a la cadena molde que sigue. Por ejemplo, aquí tenemos una adenina. Su complementario, ¿quién será? Un DNTP con la timina. Y se forman los puentes de hidrógeno de la base AT. Si fuera GC pasaría lo mismo. Y una vez que se posiciona en el sitio activo, este posicionamiento de esta doble, de este apareamiento entre adenina y timina, va a posicionar ¿a quién? Recuérdense que se forma entre el 3'OH que le está dando el cebador y el 5' fosfato
que trae el nucleótido entrante, ¿ok? Lo posiciona para que haya un ataque nucleofílico de este grupo al fosfato. A la larga, habíamos visto que después se libera este pirofosfato y aquí se forma el enlace covalente, ¿ok? Ahora, si llega a un par de bases incorrectas, por ejemplo, aquí tenemos la adenina, imagínense que llegara a otra adenina, no se va a formar los puentes de hidrógeno, ¿ok? Y esto hace de que entonces el posicionamiento del DNTP incorrecto no permita que haya la cercanía que se requiere entre el 5' fosfato y el 3' OH para que ocurra el ataque nucleofílico. De ahí que la DNA polimerasa monitorea de que el nucleótido entrante que ella va a unir sea complementario al que le corresponde. ¿Sí se entiende esa parte? ¿Sí? Bueno, entonces el apareamiento incorrecto de base lo que hace es que disminuye drásticamente la velocidad con la que con lo que la enzima va a polimerizar. ¿Por qué? Porque aquí no está la geometría que se requiere para que ocurra la formación del enlace covalente. Ahora, esto que vemos aquí, o que yo les acabo de explicar, se le llama revisión cinética. ¿Por qué? Porque la enzima va a catalizar varios sustratos posibles, pero incrementa la formación del enlace solo cuando el sustrato correcto está presente. Cuando uno de los sustratos que está presente no es el correcto, va a enlentecerse. Por lo tanto, recuérdense que todo esto ocurre en la célula donde van a estar los diferentes DNTP. No quiere decir que vaya a entrar nada más que el que le toca. Están todos ahí. Pero ¿quién va a ser favorecido por la enzima? El que se posicione y forme primero los puentes de hidrógeno con su base complementaria. ¿Por qué? Porque esta geometría es la que permite la catálisis. Ahora, por eso la velocidad de incorporación del nucleótido correcto es 10.000 veces más que la incorporación de un nucleótido incorrecto. Ahora, si la enzima se equivocara, imagínense, una en 10.000 veces, y metiera el nucleótido que no va, para eso está el sistema de reparación, que lo vamos a ver la próxima unidad, que es cuando está en alerta la célula y si se adiciona el nucleótido incorrecto, el sistema de reparación lo va a quitar. Pero vamos a ver ahorita que la enzima como tal, también ella tiene un mecanismo de proofreading o de corrección, ¿ok? Pero bueno, vamos por partes. Ahora, si en la célula normalmente hay mayor o hay más abundancia de ribonucleótidos en comparación con los deoxinucleótidos, ¿por qué la enzima no puede polimerizar o meter un ribonucleótido? ¿Ok? Que son los que vimos que forman el RNA. Entonces, aquí volvemos otra vez a lo mismo. Aquí tenemos el sitio catalítico ahora. Este sitio catalítico tiene aminoácidos. Esta es la base que entró. ¿Sí la ven? Esta base que entró, recuérdense que primero forma los puentes de hidrógeno, posiciona a este 5' fosfato de manera tal que ocurre el ataque nucleofílico. Y por otra parte, este azúcar que ustedes ven aquí del nucleótido entrante va a interaccionar con aminoácidos de la enzima, con la cadena lateral de, por ejemplo, el ácido glutámico de la enzima, que esto también va a ayudar al posicionamiento del nucleótido entrante, ¿ok?
Sin embargo, si entrara un ribonucleótido, ¿qué tiene el ribonucleótido? Tiene un 2' OH, que no tiene el deoxinucleótido. Acuérdense que este es el del DNA. ¿Y este de qué molécula es? RNA. RNA. Mire, si entrara un uracilo, aunque se formen los puentes de hidrógeno con la adenina, este OH va a tener un impedimento o va a provocar un impedimento estérico ¿con quién? Con estos aminoácidos discriminadores que normalmente van a interaccionar con el anillo del azúcar por fuerza de Van der Waals. Entonces, al no formarse estas interacciones, no se va a poder realizar el ataque, no va a estar posicionado en el sitio activo correctamente el sustrato, ¿ok? Uno de los sustratos que vimos que era importante, uno de los sustratos es el nucleótido y el otro sustrato es el pedazo con la cadena molde, que es esta de arriba, y el primer, que es este que tenemos acá. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta aquí? Chicos, necesito que me digan si entienden para seguir adelantando y si no se los vuelvo a explicar. Tienen que, esta clase va pasito a pasito porque después se va complicando y ustedes tienen que tener claro cómo va ocurriendo cada uno de los pasos. ¿Ok? Entonces, si se entiende, vamos a seguir. Vamos a hablar un poquito cómo ocurre todo esto que ahorita vimos. ¿Ok? Y una de estas, las características o de los componentes fundamentales de todo esto es la DNA polimerasa. La DNA polimerasa tiene forma, si ustedes ven aquí en este esquema, está como forma de caricatura, tiene forma de mano. Y como una mano tiene 3 dominios, tiene los dominios de los dedos, el dominio del pulgar y el dominio de la palma. ¿Sí lo ven? ¿Y quién tenemos acá? Tenemos la cadena molde, que es la gris, y en verde tenemos el primer o cebador. ¿Qué es lo que le va a dar el primer o cebador a la reacción? El 3' OH. El 3' OH, ¿ok? Entonces, el dominio palma, si ustedes ven ahí en el dominio palma está sentado, ¿quién? La doble cadena formada entre la cadena molde y el primer, ¿ok? Y aquí en este extremito estamos viendo el 3' OH, que es el que va a usar la enzima para unir el siguiente nucleótido. Aquí ustedes ven la enzima, el dominio palma, que es este aquí. Esto gris es el DNA. Esto rojo que viene acá es el DNTP entrante, el amarillo que se le ve un pedacito ahí nada más, son los fosfatos de este DNTP. Entonces, el dominio palma, si ustedes ven aquí abajo, ¿qué tipo de estructura secundaria tiene? Helicoidal. No. Alfa. Alfa hélice. A ver, observen bien. Aquí en la palma. Es beta. Es una beta antiparalela, ¿no? Ok, por hojas beta. Y de hecho, si son antiparalelas, ¿quién me habló? Yo, profesora. No, yo no sé quién eres tú, corazón, no te estoy Perdón, viendo. Carla Itzel. Lo siento, Carla Itzel. Carla, muy bien, Carla. Ustedes tienen que observar, ustedes no son muy buenos observadores. Entonces, la palma está formada fundamentalmente donde se asienta esta doble cadena, está formada por hojas beta. Y los otros dominios ya vimos que están por alfa hélice, ¿ok? Entonces, esta doble cadena, si ustedes ven, está en la hendidura entre los dedos, pónganse la mano
Está aquí entre los dedos pulgares y el pulgar y los dedos, ¿ok? Asentada en la palma. Y la región, si ustedes ven, en lugar de seguir la doble cadena por acá entre los dedos, ¿qué le pasa a la cadena molde? Se dobla y sale de la palma. ¿Sí lo ven? ¿Esto qué va a hacer? Esto va a hacer de que se exponga, queden nada más como los dos nucleótidos de la cadena molde expuestos y la enzima pueda venir y pueda discriminar. ¿Ok? Bueno, a esta región, a la palma, se le va a unir iones metálicos. Es muy importante, de hecho, si ustedes en el laboratorio van a hacer una reacción de PCR, que es una reacción de polimerización, y también van a usar una enzima de neapolimerasa, y no le ponen magnesio al buffer, la reacción nunca va a ocurrir, o va a ocurrir, pero con una lentitud que es como si no ocurriera. Ahora, ¿cuál es la función de estos dos iones metálicos? Ok, ustedes tienen acá, esta es la cadena molde, ok, esta que viene aquí, y abajo, ¿quién es? Abajo es el primer, pero el primer que a la larga, ¿quién? Ese primer en quién se convierte al final por la adición de todos los nucleótidos. ¿Quién va a ser al final? ¿Quién va a tener al final ese primer adelante? La cadena nueva, la cadena complementaria que se está copiando, ¿sí o no? Sí, profesora. Bueno, entonces aquí tenemos la cadena complementaria que viene desde el primer. Es decir, el primer y se fue uniendo. Aquí un ejemplo, ¿qué pasa? Cuando llega y se posiciona, acuérdense que aquí están los aminoácidos discriminadores, se formaron los puentes de hidrógeno, se posicionó el fosfato. Entonces, un ion metálico va a interaccionar provocando que este hidrógeno del OH salga, se pierda. Por lo tanto, aquí va a quedar un O negativo, y este O negativo, si ustedes recuerdan, es el que está preparado para realizar el enlace, el ataque nucleofílico a este grupo. Y por otra parte, el otro ion metálico lo que va a hacer es va a interaccionar con los oxígenos de los grupos fosfato. Por lo tanto, aquí por supuesto hay residuos de aminoácidos en el sitio activo que son de la enzima que van a tener que ver con estas interacciones. Y esto lo que va a provocar es que cuando ocurre este ataque, entonces facilite que se libere el pirofosfato, que sería este de acá. ¿Ok? Ocurriría el corte por aquí, se libera el pirofosfato y se forma el enlace fosfodiéster entre estos dos. ¿Sí se entiende? Sí, profesora. Bueno, entonces aquí lo que estamos viendo es parecido a lo que vimos ahorita, el DNA, que es el que está en gris, aquí en rojo es el DNTP y aquí están los grupos fosfato. Esto verde que ven aquí son los iones, que típicamente pueden ser, son divalentes y típicamente pueden ser el magnesio o el zinc, ¿ok? Entonces, esto es muy importante que conozcan este mecanismo de catálisis covalente. Ahora, aparte de esa función que tiene la palma de la enzima, este dominio, el de la palma, es el que va a monitorear
a vigilar los apareamientos de base que se están formando, ¿ok? ¿Cómo lo hace? Porque realmente esta región de la palma va a mantener interacciones por puentes de hidrógeno, es decir, va a formar puentes de hidrógeno con las bases del surco menor de este, ¿ok? Aquí va a haber interacciones de puentes de hidrógeno entre los residuos de aminoácidos de la palma y el surco menor de esta doble cadena de DNA que está arriba de la palma. ¿Sí se entiende? Entonces, no son contactos específicos. Recuérdense que vimos que las interacciones por el surco menor no son interacciones que dependan de una secuencia específica. Por lo tanto, eso permite de que la polimerasa se vaya moviendo y pueda seguir sintetizando la cadena nueva. Y cuando hay un apareamiento incorrecto, es decir, llega a la base que no toca, esas interacciones con la palma van a disminuir y hace que entonces la enzima sea mucho más lenta. Ahora, esta combinación entre la lentitud de la enzima, cuando llega el nucleótido incorrecto y se aparea al que no se debe aparear, y la afinidad por el nuevo DNA sintetizado, es decir, por la cadena que se sintetice con ese DNA, con ese nucleótido erróneo, eso es lo que hace que la polimerasa, el cebador, más bien el cebador, se libere de la polimerasa y ocurra la corrección o proofreading. ¿A qué voy? Ustedes vieron ahorita que la doble cadena formada entre el DNA molde, el viejo, y el DNA nuevo que se está sintetizando a partir del cebador, se van a acomodar en la palma y ahí hay interacciones por puentes de hidrógeno con el surco menor. Si llegara el nucleótido incorrecto, además de que vimos que ahorita, hace ratito, vimos que cuando se posiciona el nucleótido incorrecto, si es esa geometría no es la misma que cuando es el nucleótido correcto y por lo tanto el sitio activo no está en buena disposición para catalizar el enlace. Eso es por una parte, pero por otra parte, eso hace que la doble cadena de DNA ya no tenga la misma afinidad por la palma. Y esto que va a facilitar que una actividad de nucleasa corte ese nucleótido que se puso mal, el erróneo, y la enzima pueda poner el que le toca realmente. A este tipo de actividad se le llama actividad de proofreading o correctora. Y lo que se ha visto es que la misma DNA polimerasa tiene un dominio de un sitio activo para la polimerización y un sitio activo para el proofreading o corrección. ¿Sí se entiende? La misma enzima tiene esas dos actividades catalíticas. Ahorita vamos a ver cómo lo hace, pero ¿se entiende? Ahora, hay enzimas en el laboratorio que ustedes van a llegar y te van a decir, haz una PCR y tú vas a averiguar, bueno, la polimerasa que voy a usar tiene proofreading o no tiene proofreading. No todas las polimerasas tienen el mismo nivel de corrección, ¿ok? Incluso hay polimerasas que no corrigen. Entonces son polimerasas que pueden meter más errores que las que sí tienen la actividad de nucleasa, ¿ok? Ahora, después vamos a pasar esta actividad de proofreading, ¿cómo es que ocurre? Vamos un poquito. Ya vimos cuál era la función de la palma, ¿ok?
Ya vimos que el sitio catalítico está en la palma y que además del sitio catalítico hay interacciones por puentes de hidrógeno con esa molécula de doble DNA donde viene el extremo 3'OH del lo que podríamos llamar cebador, que le va a servir a la enzima para añadir el nucleótido correspondiente. Ahora, ¿qué funciones tienen los dedos y el pulgar? Los dedos, si ustedes vieron ahorita, la palma tenía la estructura de beta plegada. Los dedos tienen la estructura de ¿qué? De alfa hélice. Imagínense, ustedes tienen aquí abajo les estoy representando. Esta gris habíamos visto que es la cadena molde y la verde es el primer cebador, la que le está dando el 3'OH para que venga y se pegue el siguiente nucleótido. Y aquí están los dos iones metálicos, ¿ok? Que ya explicamos qué función viene. Aquí ustedes ven, este es el DNTP entrante, que por supuesto aquí hay una citosina, a quien le corresponde a la guanina. Y aquí tenemos una alfa hélice de uno de los dedos. Si ustedes están viendo, esta parte tiene aminoácidos, la arginina y la lisina. ¿Qué tipo de aminoácidos son? ¿Qué características tienen la lisina y la arginina? Son básicos. Son básicos, muy bien, Saúl. Y la tirosina, acuérdense que tiene un anillo bencénico. ¿Sí se acuerdan? Entonces, ¿esto qué es lo que va a provocar? De que este anillo viene el DNTP, que es el que se va a unir aquí a este pedazo y va a formar puente de hidrógeno con esta citosina, que es su complementaria. Entonces, este dedo, la lisina y la arginina, como son aminoácidos que tienen cadenas laterales positivas, van a interaccionar ¿con quién? ¿Quiénes vienen negativos acá? Los grupos Los grupos fosfatos, ¿sí o no? Sí. Y este anillo de tirosina va a interaccionar por fuerzas de apilamiento, igual que lo que vimos que es una de las fuerzas que estabilizan la doble hélice. ¿Con quién? Con la base nitrogenada. Entonces, esto hace que el dedo gire 40 grados. Es como, miren, si ven mi mano, ¿sí la ven? Sí, profesora. Es como esto, lo que haría es esto, ¿no? Hace que los dedos aprisionen a este sustrato de doble cadena y faciliten que ocurra toda la reacción que ya vimos ahorita, ¿ok? Porque la lisina y la arginina interaccionan con las cargas negativas de los grupos fosfatos. Esos grupos fosfatos a su vez están interaccionando con un ion metálico, que el otro ion metálico va a estar provocando que se pierda este hidrógeno y ocurre el ataque nucleofílico a este fosfato. Y una vez, acuérdense que primero se formaron los puentes de hidrógeno, también facilitado por esta interacción de apilamiento entre el anillo de la tirosina y la base nitrogenada. Y es como si los dedos estuvieran aprisionando y facilitando que ocurra toda la reacción. ¿Sí se entiende? A esto se le llama hélice cuando se forma toda esta, cuando este oxígeno queda negativo para el ataque nucleofílico, que eso lo vimos ahorita. ¿Sí se entiende esto? De manera más integral, porque esto es lo mismo que vimos ahorita, pero cómo lo facilitan los dedos de la enzima. Sí, profesora. Bueno, entiendan, ustedes saben que este tipo de preguntas a mí me encanta.
sigamos. Ahora, entonces, si nosotros veríamos, vemos la manito de nuevo. Ahora, este dominio de los dedos también se va a asociar con la región molde, que fue lo que provocando un doblamiento de 90 grados, ¿ok? Cuando esto ocurre, ¿qué es lo que va a hacer? Estas interacciones de los dedos va a provocar de que se exponga esta última base del molde, ¿ok? Y pueda llegar entonces, perdón, esta de acá, sí, esta de acá, y pueda llegar entonces el nucleótido que sería complementario al que se está exponiendo. Y ahorita veíamos que la cadena molde se dobla y sale de estas interacciones. Entonces, esto lo que facilita es que quede solamente expuesto lo que requiere la enzima, no toda la cadena más adelante. ¿Ok? Ahora, ¿cómo interactúa el pulgar? El pulgar es este que está aquí, el dedo gordo. Este no está involucrado en la catálisis, ¿ok? Que ya vimos cómo el sitio catalítico está en la palma, pero como también en los dedos con la interacción que acabamos de ver está facilitando la reacción. El pulgar de la enzima no está involucrado en la catálisis, pero lo que va a hacer este pulgar es que interactúa con el DNA recién sintetizado. Cuando hablamos del DNA recién sintetizado, es todo esto que se está, a partir del 3'H que se está añadiendo. Y lo que hace es que mantiene la posición correcta de esta parte, que es uno de los sustratos importantes de la reacción, donde está la cadena molde y el cebador, ¿ok? Y por lo tanto va a ayudar a que pues la enzima pueda catalizar o pueda añadir muchos DNTPs en un lapso de tiempo. Entonces, esa capacidad que tienen las enzimas de cuando tienen un sustrato polimérico, como es en este caso, ¿no? Es decir, un sustrato que ya tiene muchos unidades, por eso es polimérico, se le llama procesividad de la enzima. Por ejemplo, las DNA polimerasas son capaces de procesar alrededor de 1000 nucleótidos por segundo. Ahora, fíjense, déjenme venir aquí a... Cuando está ocurriendo esto, por cada X número de nucleótidos, ocurre una... esta parte del sustrato, después de que se añaden ese número de nucleótidos, generalmente la interacción con la palma se rompe, pero la interacción con el dedo pulgar no. ¿Ok? Entonces se le dice que es por evento de unión. No quiere decir que la enzima se vaya. Después vamos a ver más adelante cómo la enzima polimeriza, se para, pero arriba tiene el pulgar que está interaccionando con ella, con lo que se está sintetizando. Por lo tanto, no es que la enzima se vaya, simplemente añade, separa de la palma, vuelve a unirse y así sucesivamente. Entonces, la procesividad de la enzima, de la DNA polimerasa, se conoce como o se define como el número promedio de nucleótidos que puede añadir la enzima por cada evento de unión. Porque ya le estoy diciendo, la enzima polimeriza, separa de la palma, pero aquí tiene el dedo pulgar que sigue interaccionando con lo que se está sintetizando. Entonces, por ejemplo, si la enzima es capaz de poner 10.000 nucleótidos por evento de unión, eso le va a dar la procesividad. Mientras más
nucleótido añade por evento de unión, es más procesiva la enzima. ¿Ok? Y hay cada DNA polimerasa, después vamos a ver que hay varias DNA polimerasas. ¿Ok? Está la DNA pol 1, la 2, la 3 en bacterias. Después vamos a ver que en eucarionte hay muchas más DNA polimerasa. Ahora, en bacterias, que es por donde vamos a comenzar a ver después el modelo, es la que participa en la replicación del DNA, es la DNA pol 3, ¿ok? Bueno, en la síntesis de la cadena complementaria, después vamos a ver que se complica más esto. Ahora, hay enzimas que pueden añadir hasta 50.000 bases por evento de unión y hay otras que solamente van a añadir poquitos, ¿ok? Entonces, la velocidad de síntesis se incrementa. Ustedes ven aquí tenemos el sustrato donde está la cadena molde, que es la de arriba, y tenemos el cebador que me está dando el 3'OH. Una enzima no procesiva es aquella, ustedes ven, esta solamente está añadiendo un nucleótido por evento de unión. Aunque aquí dice que se libera la enzima no se va. ¿Ok? Recuérdense. Ella se separa, pero sigue interaccionando. Y va a añadirse muchos más nucleótidos. Entonces, esta es la diferencia entre una enzima no procesiva y una enzima procesiva. ¿Ok? Ténganlo en mente, porque después vamos a ver cómo participan en la replicación las que son muy procesivas y las que son menos procesivas. Ahora, esta procesividad, recuerden, procesividad está dada por el número de nucleótidos que se añaden por evento de unión. Esta procesividad está facilitada por el deslizamiento de la DNA polimerasa a lo largo del DNA molde. Acuérdense que la DNA polimerasa va a seguir, tiene que seguir copiando, ¿ok? Y una vez que la enzima se une a este molde cebador, va a interaccionar con el DNA de doble cadena de manera no específica, como lo vimos, por el dominio pulgar, y esta interacción por el dominio pulgar van a ser por interacciones electrostáticas entre los residuos de aminoácidos del dominio pulgar y los grupos el esqueleto fosfato del DNA, ¿ok? Así están interaccionando. Y recuérdense que además esta doble cadena entre el molde y el cebador, ¿con quién interaccionaba? Con la palma, ¿ok? Con el surco menor, por el surco menor, mejor dicho, con los residuos de aminoácidos de la palma, por puentes de hidrógeno. Entonces, todas estas interacciones, que además son independientes de secuencia de DNA, no quiere decir que interacciona con este y con este no, son interacciones independientes de secuencia, son los que van a permitir el movimiento del DNA después que se une a la polimerasa. ¿Por qué? Porque la polimerasa tiene que seguir avanzando. Después esto lo vamos a ver con más detalle. Ahora, cada vez que un nucleótido se añade a la cadena cebadora, entonces se libera parcialmente la polimerasa, se rompen los puentes de hidrógeno, pero las interacciones con el pulgar permanecen. Eso ya se los había explicado. Entonces, el aumento de la procesividad de la enzima además se da por interacciones con la polimerasa con otras proteínas que van a aumentar la procesividad precisamente por esta interacción proteína-proteína que se da entre esas proteínas y la DNA polimerasa. Es como que la van guiando y le van ayudando a que siga copiando rápido. Después vamos a ver qué proteínas son esas. Hasta ahora no quiero
todavía complicarles el panorama porque tienen que entender bien cómo ocurre cada una de estas, cada una de las interacciones que van a facilitar la procesividad. Ahora, yo les decía ahorita que cuando llega un nucleótido erróneo y llega al sitio, hay una actividad de nucleasa que va a cortar. Acuérdense que las nucleasas rompen. ¿Sí recuerdan? Sí, profesora. Bueno, entonces, también hablamos en algún momento en las primeras clases de los tautómeros, ¿ok? Los tautómeros son aquellos isómeros que es cuando puede cambiar, por ejemplo, en la guanina, este grupo cetónico a un grupo enólico. Y también habíamos visto que el grupo cetónico era el más predominante. Pero acuérdense que existen en la célula, generalmente pueden estar en equilibrio los tautómeros, ¿ok? Entonces, si llega la guanina en forma enólica, en lugar de aparearse con la citosina, ¿con quién se va a aparear? Con la timina, fíjense. Y va a formar 3 puentes de hidrógeno idénticos. Ahora, cuando eso ocurre, ¿qué va a pasar? Va a venir la actividad de nucleasa de la enzima a quitar a este que puso mal, porque realmente el que añadió mal fue este, realmente aquí con quien se tendría que aparear, no, perdón, el que añadió mal fue este, el que con quien tendría que aparearse aquí la timina sería con la adenina, no con esta guanina de forma enólica. Entonces la actividad de nucleasa lo que va a hacer es cortar esto, ¿ok? Va a quitar el que se añadió mal. Ahora, recuérdense que la nucleasa es una enzima que es exonucleasa cuando degrada al DNA en el extremo. Hay nucleasas que pueden degradar en el 3' y hay nucleasas que pueden degradar en el 5'. Esta actividad de nucleasa va a degradar en el extremo 3'. El extremo 3' vimos que es el último que va quedando, que es el que va a proporcionar después el grupo 3' OH para que se pegue el siguiente nucleótido, ¿ok? Ahora, las nucleasas que solo degradan los extremos son llamadas exonucleasas. Y las que cortan dentro, las que rompen los enlaces fosfodiéster internos son endonucleasas, ¿ok? Por eso cuando ustedes trabajan en el laboratorio, estén trabajando con DNA o con RNA, siempre van a tener que usar guantes y tener muchos cuidados para que las nucleasas no le degraden la molécula. Entonces, recuérdense que degradación es ruptura de enlace fosfodiéster. En el caso de las exonucleasas, son las que cortan o rompen estos enlaces en los extremos. Las endonucleasas, como dice la palabra, son las que lo rompen dentro de la molécula. ¿Ok? Entonces, la DNA polimerasa que participa en la replicación, tiene esta en la que va a copiar la cadena larga. Después vamos a ver que ahí participa otra polimerasa, pero ahora no quiero enredarlo. Esta polimerasa que está copiando la cadena vieja va a tener un dominio de exonucleasa que tiene otro sitio catalítico, y lo que va a pasar es que esa actividad de exonucleasa corta el nucleótido que pegó para, ¿ok? Y esto, bueno, pues todo va a tener que ver, recuérdense, cuando llega un nucleótido que no es el que le toca la geometría del par, es diferente, y eso también influye con la disposición en el sitio catalítico, pero no es lo único. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo,
Generalmente, aquí tenemos el molde, el cebador, aquí tenemos el pulgar, los dedos y el sitio catalítico, por donde está el 3'OH, que es a donde se va a pegar el nucleótido que llega. Cuando llega y se pega, como ahorita vimos ahí, un nucleótido que no es el que se tiene que pegar, aquí imagínense que tienen el sitio activo de la actividad de exonucleasa. Lo que va a ocurrir, recuérdense que ahorita habíamos dicho que cuando hay un mal apareamiento, se rompen las interacciones con la palma, ¿ok? Y esto que va a facilitar que entonces el cebador que tiene el 3'OH o la cadena nueva que se está sintetizando, que tiene el 3'OH y donde tiene el nucleótido mal, sale de la palma porque se rompen estas interacciones y se facilita entonces que esta actividad exonucleolítica rompa el enlace que se formó con el nucleótido mal apareado, y una vez que ya se rompió ese o se cortó ese nucleótido mal apareado, vuelven a formarse los puentes de hidrógeno y vuelve entonces a posicionarse bien en el sitio catalítico. ¿Ok? Ahora, la DNA polimerasa generalmente se une 10 veces menos, con menor afinidad a estos tipos de apareamientos malos que cuando están bien los apareamientos. ¿Ok? Ahora, ¿se entiende cómo es que funciona el dominio de exonucleasa o la actividad de proofreading de la DNA polimerasa? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, fíjense, nosotros tenemos las dos, les voy a dibujar aquí. Ustedes tienen las dos cadenas. Ay, yo dibujo muy mal. Imagínense que está muy bonita aquí la alfa hélice. ¿Eh? Bueno. Y aquí yo tengo un origen de replicación. ¿Sí? Cuando eso va a replicarse, se abren. Se tienen que abrir. ¿Ok? Y se forma la burbuja de replicación. Ahora, acuérdense, ay, para acá sigue la doble cadena, aquí sigue la hélice de la otra parte. Y aquí estaba el origen de replicación, aquí en este pedazo. Se abrió. Acuérdense que aquí hay una cadena 5', 3', y la de abajo 5', 3'. ¿Ok? Y esto que está aquí y esto que está aquí es esto que estamos viendo aquí, la horquilla de replicación. Entonces, en este sitio, ¿cuántos orígenes de replicación hay? 1. 2. Corazón, ¿cuántos orígenes de replicación hay en este sitio? Bueno, ¿quién me responde? 1. El que no pueda hablar, que no me responda porque yo no estoy viendo el chat. Saúl, ¿cuántos orígenes de replicación hay ahí? 1. 1. 1, este es el sitio, origen, hay 1. ¿Cuántas horquillas tú ves ahí, Saúl? Norma Lisette, ¿cuántas horquillas hay ahí? 2. 2, ¿ok? Hay un sitio, un origen de replicación, que es el origen está en la doble cadena de DNA. Se abre y una vez que se abre por ese solo sitio, se forman 2 horquillas, una a cada lado,
¿Por qué? Porque por acá viene replicándose y por acá también viene replicándose, para que después esta origen que se está replicando se encuentre con el siguiente origen que está a un lado y al otro. Yo les decía que la importancia en los DNA lineales, estamos hablando de DNA lineal, en el circular pasa lo mismo, pero en el circular esto, imagínense que ustedes tienen aquí una doble molécula de DNA. Hay un solo origen de replicación en los DNA procarióticos, ¿sí recuerdan? Entonces, esto se abre, ¿ok? Ahí se abre por el origen y viene entonces para acá y para acá, también con dos horquillas de replicación. Pero en el caso de eucarionte, pues ustedes van a tener la molécula, imagínense que esto es una doble molécula de DNA, aquí tienen un origen, aquí tienen otro, entonces aquí se abre, aquí también se abre y se tienen que ir encontrando todo lo que se va replicando y todo tiene que ser de manera muy coordinada para que la replicación de cada origen permita que se copie todo el DNA a la vez. ¿Ok? Eso también vamos a ver al final de la unidad cómo se regula de que los orígenes actúen de manera coordinada. A lo que voy es porque ustedes lo ven así, no quiere decir, esto sería solamente un pedazo, sería esta parte, una horquilla. ¿Estamos claros? Pero se pone así para que lo entiendan mejor qué pasa en cada horquilla. ¿Alguna duda? No. ¿No? No, Bueno, profesora. entonces, si ustedes ven, aquí tiene que irse. Imagínense que aquí estaba el origen y para acá ocurre lo mismo, ¿ok? Pero después vamos a ver porque se complica un poquito más, no piensen que es tan sencillo. Pero quiero que tengan claro que todo sería así. Nada más estamos viendo, por ejemplo, este pedazo. Como nosotros vimos, la síntesis va de 5' a 3', ¿sí o no? Por lo tanto, la cadena molde va de 3' a 5'. Acuérdense que son complementarias y antiparalelas. ¿Y por qué son antiparalelas? El antiparalelismo viene porque una va de 5' a 3' y la otra va de 3' a 5'. Pero todo tiene que ver cómo se copió la cadena. ¿Por qué? Porque si la síntesis tiene que ir, la polimerasa añade los nucleótidos en dirección 5' a 3', su molde obligatoriamente tiene que ser 3', 5'. Y al final estas dos cadenas, la nueva y la vieja, son las que van a quedar unidas. Por lo tanto, ¿cómo van a quedar ellas entre sí? Antiparalelas. ¿Sí se entiende? Sí, profesora. Bueno, entonces si ustedes ven aquí, la gris es la cadena molde, ¿sí la ven? Y la verde con rojo es la nueva cadena sintetizada. ¿Qué cosa es esto verde? Este va a ser el primer o cebador que requirió la enzima para ir copiando toda la secuencia de la cadena molde. ¿Ok? Ahora, ya al final, pues, quien le va a estar dando el extremo 3' OH, pues es la roja porque es la que se está sintetizando. Ahora, la DNA polimerasa, que es esta que ven aquí, se tiene que ir moviendo hacia acá para que ocurra la replicación de todo el resto, ¿no? Hasta que se encuentre con otra horquilla de replicación. Esto no hay problema en esta cadena, pero imagínense en la cadena de abajo. La cadena de abajo, que es la gris, está 5', viene acá. No puede venir la síntesis igual que arriba, ¿no? Porque la síntesis vimos que es de 5' a 3'. ¿Dónde está el extremo 3' de la cadena de abajo? ¿A la izquierda o a la derecha? Es decir, para acá o para acá.
A la izquierda. ¿La de arriba o la de abajo? Si ustedes ven, La de abajo está entonces, la de abajo, aquí, ¿qué extremo tendría esta por aquí, por ejemplo? ¿Qué extremo tendría? Aquí tendrías el 3'. El 3'. Exacto, porque aquí tienes el 5' en la gris, ¿no? Y ahí tienes 3'. ¿Y cómo tiene que venir la síntesis? De 5' a 3', si recuerdan, ¿no? Sí. Entonces, si ustedes ven, la cadena de abajo tiene que esperar para sintetizarse que se vaya abriendo la horquilla, ¿ok? No es como la de arriba, que una vez que se formó la burbuja, ya hay un cebador que llega, y después vamos a ver cómo se sintetiza, y llega y se comienza a copiar. La de abajo va a tener que esperar a que se abra. Entonces, cada vez que se abre llega un cebador y se va a copiar un cachito, ¿ok? Un fragmento de la cadena. Después se vuelve a abrir y llega otro cebador y le sirve ese cebador para darle el extremo 3' OH, igual que lo que vimos ya, y se copia otro pedazo. ¿Sí o no? Entonces, si ustedes ven aquí, tienen el cebador, imagínense, esto fue lo que se sintetizó cuando la horquilla iba por aquí. La horquilla empezó a adelantarse, se sintetizó otro cebador y otro fragmento de DNA y así sucesivamente. Entonces, por eso a esta cadena se le llama cadena adelantada, porque nada más necesita un cebador y se va sintetizando la complementaria, va en la dirección, en el movimiento. Y la cadena de abajo, la que su cadena molde va de 5' a 3'. Si ustedes ven, es la cadena retrasada, porque se retrasa porque tiene que ir esperando a que se vaya abriendo la horquilla de replicación, ¿ok? Y si ustedes ven cuántos cebadores tiene la cadena adelantada. Una. ¿Y cuántas tiene la cadena atrasada? Pues en este se muestran 3, pero serían más, ¿no? Exacto, varios, tienen muchos, dependiendo del tamaño de lo que se esté replicando a partir de esa burbuja. Ok, entonces, a estos fragmentos que están aquí en rojo, que son los fragmentos de DNA de la cadena retrasada, que se copian una vez que el cebador llegó, estos fragmentos se le llaman fragmentos de Okazaki. ¿Ok? Porque Okazaki fue quien los descubrió. Entonces, si ustedes ven, la cadena continua tiene, o adelantada, tiene fragmentos de Okazaki. No. 1, 2, 3. La cadena adelantada o continua tiene fragmentos de Okazaki. No, no tiene. No tiene, entonces no tienen que estar contando. ¿Quién tiene los fragmentos de Okazaki? La cadena retrasada. ¿Ok? Acuérdense que aquí la dirección de polimerización es así y aquí es así. ¿Y quién define esa dirección? La cadena molde. Es decir, el molde siempre tiene que ir de 3' a 5' para que la polimerasa entonces pueda sintetizar de 5' a 3'. Esta dirección lo da cómo se forma el enlace. ¿Ok? El enlace, si a la enzima tú le pones el extremo 5' fosfato del DNA, ella nunca va a sintetizar nada. Ella necesita un 3' OH. ¿Sí se entiende? Sí, doctora. Bueno, Sí, profesor. ok, los fragmentos de Okazaki son fragmentos de DNA que pueden estar entre 1000 y 2000 nucleótidos en bacteria y en eucarionte van de 100 a 400 pares de bases, no pares de base. Son bases porque son fragmentos de DNA que están unidos al DNA molde. Y
esos fragmentos de Okazaki, ¿ustedes creen que cuando se está sintetizando la enzima pueda unirlos, la polimerasa? Por ejemplo, ¿ustedes creen que la polimerasa llega a tin, y puede unir cuando con por ejemplo? No, aquí se va a requerir una enzima que es la ligasa, ¿ok? Pero después vamos a ver que estos verdecitos, este primer también se elimina, ¿ok? Por lo tanto, vamos a ver en la próxima clase que este pedacito, igual que este de aquí arriba, se va a eliminar por una enzima que se llama RNasa H, y después vamos a ver que estos primers son de RNA. Va a haber otra polimerasa que no es la tan procesiva, sino es menos procesiva, que va a rellenar ese hueco, ¿ok? Y después, ¿quién lo liga? La ligasa. Y así quedaría todo la cadena nueva como debe ser. Pero bueno, esto lo vamos a ver con calma en clases posteriores. Lo que necesito es que se lean hasta aquí, hasta esta. Vamos a llegar hoy, ¿ok? A ver, ¿alguna duda? No, profesor. ¿Se entiende bien todo? Bueno, rapidito voy a pasar la asistencia, ¿ok? Vayan pensando qué fue lo que no entendieron. Porque necesito que entiendan bien antes de que